¿Cómo están, hermanos queridos? Estamos muy contentos una vez más de tener este privilegio de poder acercarnos hacia ustedes a través de este medio que es esta guía de estudios bíblicos que hemos dado en llamar La Biblia Habla. Gracias por las bendiciones que Dios nos ha permitido recibir a lo largo de esta semana, y te agradecemos a ti porque nos permites abrir tu celular o tu computadora y recibir estos estudios bíblicos que son nada más y nada menos que para la gloria de Dios. Si el anterior estudio sobre el matrimonio fue controversial, pues hoy también tenemos otro estudio que es bastante controversial. De hecho, hasta anoche, hasta altas horas de la noche, hemos tenido una discusión teológica con algunos hermanos acerca de este tema. O sea, no de este tema específicamente, pero sí de cosas que tenían que ver con este tema. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del milenio. ¿Será un milenio de paz en este mundo? ¿Será un milenio en el cielo? ¿Será un milenio de prosperidad, de un reino terrenal donde reinará la paz y no habrá nada más que bonanza? Pues veremos lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, y hay mucho. Permitamos entonces que Dios dirija este estudio, y para eso vamos a buscar a Dios en oración para que nos guíe en la lectura y en el entendimiento de su palabra. Vamos a arrodillarnos, a buscar a Dios en oración y ponernos en sus manos para que Él dirija todo este asunto. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos especialmente por la bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra una vez más. Permítenos escuchar tu voz a través de los textos que leeremos con respecto a este tema. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y que tú puedas dirigirnos y guiarnos a través de tu Santo Espíritu en el conocimiento de la verdad que es tu palabra. Gracias, cariñoso Dios, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Bendice a cada uno, Señor, de los que ven estos videos y que sean para ellos, Señor, de alimento espiritual para sus vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Sin más, ya entonces entraremos en tema. Antes, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que comentes nuestros videos. Estamos agradecidos porque algunos han comentado, hasta muchos por Facebook nos han atacado con el pensamiento del estudio anterior, que no es nada que yo haya inventado, que lo hemos sacado de la palabra de Dios, no hemos torcido textos ni hemos puesto de nuestra intencionalidad para hacerle decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Hemos tratado de ser lo más concisos, había muchos más textos para leer con respecto a esto, pero lo mismo con este tema. Trataremos de ser concisos, veremos si lo podemos hacer en un capítulo o en dos, depende el tiempo de duración que nos lleve este estudio. Hay mucho para leer. Así que vayamos entonces a que la Biblia nos hable. Suscríbete a nuestro canal. Te lo recordamos una vez más. Muy bien. El milenio. El milenio. Muchos cuerpos religiosos han enseñado que antes del regreso de Jesús habrá un periodo de paz por espacio de 1000 años. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál será la condición de esta tierra inmediatamente después de la venida de Jesús? Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. La palabra de Dios nos habla allí cómo será el estado del planeta una vez que Cristo haya regresado. Dice la palabra de Dios, verso 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los
Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose a sus siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en el campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y recojamos la cizaña? Y él dijo: No, porque recogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos el trigo y lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en el alfolí. Esta parábola se estaba refiriendo justamente al tiempo del regreso del Señor, a que en la iglesia habría trigo y cizaña y que solamente Él podría dar órdenes una vez que los frutos estén maduros, para discernir quién es el trigo y quién la cizaña. La cizaña es atada en manojos y echada en el fuego para ser quemada. Muy bien. Continuemos entonces. Otro texto más, segunda de Timoteo. Hoy vamos a leer mucho. Hay muchos textos para leer con respecto a este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice Pablo, palabra fiel: si alguno apétese obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto de honestidad, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, ni heridor, ni codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No un neófito, porque inflamándose no caiga en juicio del diablo. Aquí Pablo también nos está demostrando cómo deberían ser los obispos en los tiempos del pronto regreso de Cristo. O sea, no borrachos, no mentirosos, no ambiciosos de ganancias deshonestas, no engañadores. Y con este tema hay muchos engañadores. Hay muchos que tuercen la palabra de Dios para perdición de los pobres fieles que no tienen la posibilidad de entender estas profecías. Entonces, vayamos a otro texto más. Apocalipsis capítulo 6, versos 14 al 17. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versos 14 al 17. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versos 14 al 17. Dice la palabra de Dios: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y toda isla fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero. Era hasta el versículo 17. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Qué interesante esta visión que tuvo Juan acerca del regreso de Cristo y de los impíos. Volvamos a releer un cachito. Dice: y el cielo, verso 14, se apartó como un libro que es envuelto. Todo monte y toda isla fueron movidas de sus lugares. O sea, terremotos. Habrá terremotos en el tiempo del regreso de Cristo.
Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre su trono. Hay muchos que hoy se creen líderes fuertes, pues tendrán temor de la presencia del gran Dios Todopoderoso, ¿no? Vemos entonces que en el tiempo del fin habrá pastores engañadores, habrá muchas doctrinas, y cuando Cristo venga habrá terremotos y señales en el cielo que se enrolla como un pergamino, dice. La hemos visto cuando estudiamos las señales del advenimiento. Pero aquí vemos una cosa muy interesante. Los que no son santificados por la presencia de Dios, pues huyen ¿a dónde? A las peñas y a las cuevas, a esconderse de la presencia de Dios, de Cristo en su segundo advenimiento. Porque el gran día, dice versículo 17, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Allí viene Cristo a dar el veredicto final del juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Pero vayamos entonces a desarrollar más el tema para tener más luz. Entonces, ¿cuál será la condición de la tierra? ¿Habrá muchos engañadores? ¿Habrá gentes, pastores con muchas doctrinas que enseñarán cosas erróneas y torcerán el camino de los fieles, ¿verdad?, para su propio beneficio? No solamente eso, sino también que habrá trigo y cizaña dentro de la iglesia. Habrá buenos y malos cristianos dentro de la iglesia. Eso también nos tiene que llamar mucho la atención, que no somos quienes nosotros para separar el trigo y la cizaña, sino que se hará en el momento del regreso de Cristo. Allí se hará la separación del trigo y la cizaña. Muy bien. Segundo punto. ¿Cuál será la condición de Satanás durante los 1000 años? Pero vamos a leer un texto más con respecto a la pregunta anterior. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Ese nos faltó leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Así cerramos ya la pregunta anterior. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia: entonces será manifiesto que el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. También en el tiempo del regreso del Señor se manifestará aquel inicuo. ¿Y quién es aquel inicuo? Pues no es más ni menos que aquel cuerno pequeño que habíamos estudiado en Daniel, aquel que era la bestia, según Juan en el Apocalipsis. Ese es el inicuo, dice, el cual se manifestará, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando el Señor venga, los primeros que padecerán ante el resplandor de su gloria, pues será sin lugar a dudas ese inicuo. Ese inicuo que ya lo conocemos bien y lo hemos desenmascarado. Es el papado, sin lugar a dudas. Ese es el inicuo que morirá con el resplandor de la venida de Cristo. Muy bien. Entonces sí pasamos ahora a la pregunta siguiente. Dice la pregunta: ¿cuál será la condición de Satanás durante los 1000 años? Pues vemos los primeros casos que vemos aquí es que la tierra estará convulsionada, porque el cielo se enrollará como un pergamino, habrá terremotos, habrá persecuciones, según Mateo 24. Entonces, la tierra estará convulsionada anterior al regreso de Cristo. Y vayamos entonces a la pregunta, dice: ¿cuál será la condición de Satanás durante los 1000 años? Apocalipsis 20, 1 y 2.
Ahora sí vayamos a la pregunta de Apocalipsis 20, 1 y 2, a responder cuál será la condición de Satanás. Dice, vi un ángel descender del cielo que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuál será entonces la condición de Satanás durante el milenio? Pues estará atado. ¿A dónde? En el abismo. En el abismo. Ya veremos con mayor detalle dónde es ese abismo. Ya lo veremos. Siguiente pregunta. ¿Ha estado Satanás alguna vez atado durante estos 6000 años de pecado? Primera de Pedro 5:8. ¿Alguna vez Satanás fue atado? Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Por lo tanto, si está buscando a quien devorar, no está atado, ¿verdad? Siguiente texto, Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Apocalipsis 12, 12. Apocalipsis 12, 12 dice el revelador Juan: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿en algún momento de la historia Satanás ha sido atado o retenido por Dios? No. Hasta el milenio Satanás no ha sido atado nunca, ni detenido por Dios en ningún lado. Está libre rondando la tierra, descendiendo con gran ira, dice, porque sabe que le queda poco tiempo. Él trata de engañar a cuantos más pueda, con todo tipo de doctrinas, con todo tipo de pensamientos y filosofías. Él trata de engañar a cuanto más pueda. ¿Para qué? Para que se pierdan junto con él, o para ganar más tiempo, porque él sabe que ya su tiempo está limitado, pero cuanto más gente logre tener de su bando, sabe que Dios en su misericordia podría llegar a extender esa gracia aún por más tiempo, pero su tiempo está limitado por Dios. Entonces, la función que él cumple es la de engañar, la de torcer la verdad y de llevar almas para sí. O sea, cuantos más personas pueda conquistar en los errores que él ha diseminado, pues mejor para él, porque sabe que más le va a doler al Señor tener que hacer la obra que Dios tendrá que hacer. Muy bien. Siguiente pregunta. Si no ha estado atado en el pasado, ¿ello ha de ocurrir en el futuro? Pues sí, sin lugar a dudas. En el futuro será el atamiento de Satanás por 1000 años en esas prisiones de oscuridad, en el abismo. Muy bien. Número 7. Mencione 4 acontecimientos que se producirán a la venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esto es una de las cosas claves que ocurrirán en la venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, verso 18, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué acontecimientos ocurrirán con el regreso del Señor? La resurrección de los muertos justos y la santificación de los vivos. O sea,
será su cuerpo santificado y glorificado, junto con los muertos que resucitarán obviamente glorificados y serán arrebatados los dos grupos juntos para recibir al Señor en el aire. No hay un arrebatamiento anterior, sigiloso, que nadie se entere. No existe eso. Esto es el regreso del Señor por segunda vez, y en este regreso del Señor por segunda vez ocurrirá la resurrección de los justos santos, la muerte de los seguidores de Satanás que irán a esconderse en las cuevas y en las peñas pidiéndole que caigan sobre ellos, morirán por el resplandor de la gloria del Señor, y la santificación de los vivos que hayan quedado en ese tiempo, y el arrebatamiento de los dos grupos, los justos resucitados y los justos glorificados. Eso es lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? Luz. Dice 2 Tesalonicenses 2.8, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. 2 Tesalonicenses 2.8. Y entonces será manifiesto el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Era justamente lo que estábamos diciendo recién. Junto con la resurrección de los muertos vivos, los muertos justos, los vivos serán transformados, los muertos resucitarán glorificados, y los impíos que hayan quedado vivos morirán por el resplandor de la gloria del Señor, muertos, dice, por el resplandor de su venida. Y el inicuo también, el papado también quedará muerto por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Entiendes lo que ocurrirá? De acuerdo con un escrito está con el regreso del Señor, no será un arrebatamiento sigiloso, no será algo que nadie lo va a ver porque es espiritual, solamente lo ven con los ojos. No. Ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. La glorificación de los justos, santos, y juntos serán arrebatados a recibir al Señor en el aire. Eso es lo que la Biblia enseña, la verdad que la Biblia enseña acerca del regreso del Señor. No habrá un arrebatamiento sigiloso y callado de la iglesia en ningún momento de la historia. Todo esto ocurrirá antes del milenio. Esto es lo que dará comienzo tal vez al milenio. Bien, continuemos. Entonces, ¿en qué condición estará la tierra durante estos 1000 años? Viene Cristo, se lleva a los fieles, a los justos resucitados y a los justos vivos redimidos, son llevados ¿a dónde? Al cielo por 1000 años. ¿Y dónde dice que son llevados al cielo? Ya lo veremos. Son llevados junto al Señor por 1000 años al cielo. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? ¿Cómo estará la tierra durante estos 1000 años? Mira lo que nos dice Jeremías, capítulo 4, versos 23 al 27. Jeremías, capítulo 4, Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 4, versos 23 al 27. Dice la palabra de Dios. 23, acá está. Miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz. ¿Recuerdan que habíamos leído que Satanás había estado en el abismo? ¿Y en el abismo hay luz? No, es un lugar oscuro. Y mira lo que nos dice acá Jeremías. Mira lo que nos dice Jeremías. Verso 23. Miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz.
No había más resplandor solar. La tierra estaba oscura. Allí es donde iba a estar atado Satanás. Sigamos leyendo. Miré los montes y aquí temblaban y todos collados fueron destruidos. Y miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Verso 26. Miré y aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas, y la presencia de Jehová a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda tierra será asolada, mas no haré consumación. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tomaré de ello. Entonces, ¿cómo estará la tierra en los momentos arrebatamiento del pueblo de Dios? ¿Cómo estará la tierra? Desolada y oscura. Allí será el abismo, allí será el abismo, no en un pozo oscuro en el centro de la tierra, como dicen que está el infierno en el centro de la tierra. Esto también lo veremos acá, en este estudio. Si no es hoy, posiblemente lo veamos en la semana que viene, pero esto tiene que quedar claro. La tierra estará oscura, desolada, los cadáveres estarán regados por toda la tierra y los buitres comerán las carnes de los finados, muertos por el resplandor, calcinados por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Entiendes? No puede haber un milenio de paz acá en la tierra, porque la tierra estará desolada por 1000 años. Bien, continuemos. Entonces, ¿dónde y cómo se ata a Satanás? ¿Dónde y cómo se ata a Satanás? Vayamos otra vez al Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Es interesante este estudio. Apocalipsis 20, capítulo del 1 al 3. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. El lugar oscuro, el abismo. Estaba la tierra oscura, dijo Jeremías. Pues el ángel traía la llave de la oscuridad. ¿Y quién ató en la oscuridad? Y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Dónde? En este planeta, solo. Satanás queda solo, atado en este planeta. No se le permite ir a ningún otro lado. ¿Qué más? Y arrojó al abismo y le encerró. ¿Dónde es el abismo? ¿El fondo de la tierra? No, en el planeta. Acá, esto queda oscuro, como un pozo oscuro. No hay luz, solamente el hedor de los muertos calcinados. Satanás que andará rondando por allí entre medio de toda esa gente quemada. La naturaleza humeante, la tierra desolada y oscura. Un abismo, eso será un abismo. Entonces, verso 3, y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que los 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. O sea, el milenio que habla la Biblia es un milenio de desolación del planeta. No hay otra cosa. No es un milenio de paz, de jolgorio, de alegría, de armonía entre las razas y la gente y un solo gobierno mundial. No. La Biblia nos habla de una tierra desolada, oscura y plagada de cadáveres. Plagada de cadáveres, calcinados por el regreso del Señor Jesús. Al no estar santificados, mueren por el resplandor de su venida. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay un milenio de paz? Sí, evidentemente será paz, porque no habrá nadie, solamente Satanás, y no tendrá a quien engañar, porque estará solo en este planeta.
dice la lectura, Satanás ha estado engañando y destruyendo a los habitantes de esta tierra durante 6.000 años. Por la segunda venida de Cristo, son aquí quitados de la tierra todos los habitantes de ella, de una manera repentina, los unos por la muerte y los otros por la traslación, y Satanás queda sin nada que hacer por el período de 1000 años. Tal cual, lo que el que hizo este estudio lo declaró, es tal cual lo que hemos leído en la palabra de Dios. Satanás quedará atado en este planeta por 1000 años. La tierra estará oscura, será como un abismo, oscuro, sin luz, y no podrá engañar a nadie. Y vamos a dejar el estudio aquí. Lo vamos a dejar picando. Si te queda alguna inquietud con respecto a este tema, no te pierdas nuestro próximo estudio con respecto a esto. El milenio, segunda parte. Pero hemos avanzado bastante, hemos aclarado lo que la palabra de Dios nos dice acerca del milenio. No será un milenio de paz para el mundo, floreciente y rozagante y luminoso. Será un milenio de oscuridad y una tierra desolada, quemada y totalmente sola. Solamente Satanás estará en este planeta, nada más. ¿Cuánto? 1000 años. Y después de los 1000 años será suelto por un poco de tiempo. ¿Para qué? Ya lo veremos en el próximo estudio. Por ahora los dejaremos así. Te dejamos la inquietud para que nos acompañes a seguir investigando este tema en nuestro próximo estudio. Vamos a terminar con una oración. Si me acompañas poniéndote de rodillas, buscando la presencia de Dios, vamos a culminar este estudio con una oración. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has dado el privilegio de descubrir estas verdades que están atesoradas en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da la iluminación a través de tus profetas, que nos muestran que Cristo vendrá no secretamente, que todo ojo le verá y que los justos redimidos y junto con los muertos resucitados y transformados serán llevados y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire en aquel glorioso momento del pronto regreso del Señor. También te agradecemos porque nos muestras que los impíos morirán por el resplandor de la venida y que el inicuo, aquel a quien ha tomado el lugar de Cristo en este mundo, pues también será muerto por el espíritu de tu boca. Gracias, Señor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, no ser la cizaña en la iglesia. Ayúdanos a ser el trigo. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, hasta nuestro próximo encuentro, por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, estamos muy contentos de poder hacer estos estudios y lo que te decimos siempre: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro, que será el milenio, segunda parte.